Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que está en boca de todos. ¿Son realmente más nutritivos los alimentos orgánicos? Esa etiqueta orgánico que nos inunda en los supermercados y que a menudo asociamos con una alimentación más sana. Pero esta creencia se basa en evidencia científica o es simplemente otro mito alimentario. Mm, Es una pregunta muy interesante. Y para responderla no podemos quedarnos solo con la intuición, ¿verdad? Tenemos que ir a las fuentes, analizar los estudios científicos que se han hecho y desde luego desmontar algunos mitos que se han ido creando alrededor de este tema. Totalmente. Y precisamente por eso te tenemos aquí, para que nos guíes a través de esta maraña de información y nos ayudes a comprender qué hay de cierto en todo esto. Para empezar, me gustaría comprender mejor el origen de esta corriente orgánica. ¿De dónde surge esta filosofía? Bueno, pues el movimiento de la agricultura orgánica, aunque parezca algo muy moderno, realmente tiene sus raíces ya en el siglo XX, aunque sus principios se basan en prácticas agrícolas tradicionales que se han utilizado durante siglos. Lo que buscaba este movimiento era recuperar una forma de cultivar más conectada con la naturaleza, minimizando el impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad. Entiendo. O sea que desde sus inicios, la agricultura orgánica se ha preocupado por el medio ambiente. Y claro, eso encaja perfectamente con la creciente preocupación por la sostenibilidad que vemos hoy en día. Precisamente. Y esa conexión con la naturaleza, ese cuidado del entorno, es lo que atrae a muchos consumidores a elegir productos orgánicos. Tiene mucho sentido. Pero ahora vamos al grano. Más allá de la filosofía y las buenas intenciones, ¿qué dice la ciencia sobre el valor nutricional de los alimentos orgánicos? ¿Son realmente más nutritivos que los convencionales? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Se han realizado numerosos estudios científicos para comparar la composición nutricional de alimentos orgánicos y convencionales y los resultados son, digamos, matizados. Matizados. Eso suena a que no hay una respuesta simple. Exacto, exacto. No es tan sencillo como decir orgánico es igual a más nutrientes. Por ejemplo, un metaanálisis publicado en 2010 por Dan y sus colegas que analizó los datos de cientos de estudios, encontró que si bien los alimentos orgánicos pueden tener niveles ligeramente más altos de algunos antioxidantes, la diferencia no es significativa en la mayoría de los nutrientes. O sea, que no podemos afirmar rotundamente que los alimentos orgánicos sean más nutritivos en general. ¿Qué otros estudios relevantes se han hecho al respecto? Pues mira, otro estudio importante fue realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, en 2016. En este caso compararon el contenido de vitaminas y minerales en alimentos orgánicos y convencionales. Y al igual que en el metaanálisis que mencionamos antes, no encontraron diferencias significativas. Vaya. Entonces, según este estudio, una manzana orgánica y una convencional tendrían prácticamente el mismo valor nutricional en términos de vitaminas y minerales. Así es. Y esto nos lleva a otro estudio publicado en 2012 por Smith Spangler y sus colegas, que se centró en la presencia de pesticidas, un tema que preocupa mucho a los consumidores. Lo que encontraron fue que los alimentos orgánicos efectivamente tienen menos probabilidades de contener residuos de pesticidas, pero los niveles encontrados en los alimentos convencionales generalmente están dentro de los límites seguros establecidos por las autoridades sanitarias. Es decir, que aunque pueda haber presencia de pesticidas en alimentos convencionales, la cantidad no representaría un riesgo para la salud, al menos según los estudios actuales. Exacto. Aunque es importante recordar que la ciencia está en constante evolución y siempre surgen nuevas investigaciones que pueden aportar nuevos datos. Totalmente de acuerdo. Entonces, si la etiqueta orgánico no garantiza una mayor cantidad de nutrientes, ¿qué factores influyen realmente en el valor nutricional de un alimento? Pues mira, hay varios factores que a menudo se pasan por alto pero que son determinantes. Cuéntanos más, esto me interesa mucho. En primer lugar, la variedad. Es mucho más importante tener una dieta diversa con muchas frutas, verduras, legumbres, granos integrales, etc., que centrarse únicamente en si un alimento es orgánico o no. Claro, tiene sentido. No se trata de comer solo brócoli orgánico, sino de tener un plato colorido y variado. Exacto. Otro factor crucial es el método de cultivo. Las prácticas agrícolas sostenibles, incluso en la agricultura convencional, pueden mejorar la calidad nutricional de los alimentos. O sea que la forma en que se cultiva un alimento puede influir en su contenido nutricional. Así es. Y no olvidemos la maduración. Los alimentos cosechados en su punto óptimo de maduración tienen un mayor contenido de nutrientes y un mejor sabor. Claro, un tomate madurado en la planta sabe mucho mejor. Y seguramente tiene más nutrientes que uno recolectado verde. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, el almacenamiento. Un almacenamiento adecuado es fundamental para preservar los nutrientes de los alimentos. Inherente. Entonces, hay un conjunto de factores que entran en juego, no solo la etiqueta orgánico. Y hablando de etiquetas y creencias populares, hay muchos mitos que circulan sobre los alimentos orgánicos. ¿Te parece si desmontamos algunos de ellos? Me encanta desmontar mitos. Adelante.
Uno de los más comunes es los alimentos orgánicos son más nutritivos. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Pues como hemos visto en los estudios que hemos analizado, si bien puede haber pequeñas diferencias en algunos casos específicos, la evidencia científica no respalda de forma concluyente esta afirmación. Entonces no podemos afirmar categóricamente que lo orgánico sea más nutritivo. Otro mito que se escucha mucho es, los alimentos orgánicos son más saludables. ¿Verdadero o falso? Este mito es un poco tramposo. Si bien es cierto que los alimentos orgánicos suelen tener menos residuos de pesticidas, como ya vimos, esto no los convierte automáticamente en más saludables en general. Hay muchos otros factores que influyen en la salud, como la dieta en su conjunto, el estilo de vida, la genética, etc. Claro, reducir la salud a un solo factor como la presencia o ausencia de pesticidas es una simplificación excesiva. Exacto. Y por último, un mito que a mí personalmente me hace gracia. Los alimentos orgánicos son más naturales. Ese también me causa gracia. ¿Por qué se considera un mito? Porque tanto los alimentos orgánicos como los convencionales son productos de la agricultura. Ambos se cultivan, se cosechan y se procesan de diversas maneras. La diferencia radica en los métodos utilizados, pero no podemos decir que uno es natural y el otro no. Al fin y al cabo, la agricultura en cualquiera de sus formas implica una intervención humana en la naturaleza. Es cierto. Al final la idea de natural es muy subjetiva y puede llevar a confusiones. Exactamente. Y es importante tener una visión más amplia y completa de lo que implica la producción de alimentos, tanto orgánicos como convencionales. Bueno, retomando nuestra conversación sobre alimentos orgánicos, creo que es importante aterrizar algunos de los conceptos que hemos visto en ejemplos concretos. Me parece una idea estupenda. En la primera parte hablamos sobre estudios científicos que no encontraban diferencias significativas en el contenido nutricional entre alimentos orgánicos y convencionales, pero me pregunto si esto se aplica a todos los tipos de alimentos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las frutas y verduras? ¿Hay alguna diferencia real entre una manzana orgánica y una convencional? Es una pregunta muy común y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es depende. En general, como hemos visto, no hay diferencias notables en cuanto a vitaminas y minerales. La principal diferencia que podemos encontrar radica en la presencia de residuos de pesticidas. Claro, ese es un tema que preocupa a muchos consumidores. Pero si los niveles de pesticidas en los alimentos convencionales están regulados y se consideran seguros, realmente hay que preocuparse. Elegir la opción orgánica o convencional es solo una cuestión de preferencia personal. En muchos casos, sí. Algunas personas prefieren evitar cualquier exposición a pesticidas, por mínima que sea, y optan por productos orgánicos. Otras personas consideran que los beneficios no justifican el precio más alto y prefieren los productos convencionales. Es una decisión personal que cada uno debe tomar en función de sus prioridades. Totalmente. Al final lo importante es tener toda la información y elegir lo que nos parezca mejor. Y ya que hablamos de diferentes tipos de alimentos, ¿qué pasa con la carne y los huevos? ¿Hay alguna diferencia nutricional entre los productos orgánicos y los convencionales en estos casos? En el caso de la carne, los animales creados de forma orgánica suelen tener una dieta más natural, sin hormonas ni antibióticos. Esto puede influir en la composición de la carne, aunque de nuevo, no hay evidencia concluyente de que sea más nutritiva. Y en cuanto a los huevos, mucha gente cree que los huevos orgánicos son mejores. Es cierto. Los huevos orgánicos provienen de gallinas criadas en libertad, con acceso al exterior y una alimentación, como decíamos, más natural. Algunos estudios sugieren que estos huevos pueden tener un perfil nutricional ligeramente diferente, con un mayor contenido de ácidos grasos omega 3, por ejemplo. Entiendo. Entonces, al menos en el caso de los huevos, parece que sí podría haber pequeñas diferencias nutricionales a favor de la opción orgánica. Sí, pero no debemos olvidar que no se trata solo de los nutrientes. La forma en que se crían los animales también tiene implicaciones éticas y de bienestar animal que muchos consumidores valoran. Totalmente de acuerdo. Al final, la decisión de compra no se basa solo en la composición nutricional, sino también en nuestros valores y principios. Exacto. Y volvemos a la idea de que es fundamental informarse y no dejarse llevar por mitos o modas. La clave está en comprender la evidencia científica y tomar decisiones conscientes. Y hablando de decisiones conscientes, ¿qué consejos prácticos le darías a nuestros oyentes para que puedan elegir sus alimentos de forma inteligente? En primer lugar, les diría que no se obsesionen con la etiqueta orgánico. Lo más importante es elegir alimentos frescos y de temporada, ya sean orgánicos o convencionales. O sea, si encontramos unos tomates maduros y jugosos en el mercado, no importa tanto si son orgánicos o no. Exacto. Lo importante es que estén frescos y en su punto óptimo de maduración. Eso siempre será un indicador de mayor calidad y sabor. ¿Algún otro consejo que debamos tener en cuenta? Por supuesto. Es fundamental leer las etiquetas de los productos, no solo para ver si son orgánicos, sino para conocer su composición nutricional. Es decir, fijarnos en la cantidad de azúcares, grasas, proteínas, etc. Exactamente.
Esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre lo que estamos consumiendo. Y por último, no podemos olvidar la importancia de la variedad. Debemos intentar consumir una amplia gama de frutas, verduras, legumbres, granos integrales, etc. De esta forma nos aseguramos de obtener todos los nutrientes que necesitamos. Es excelente consejo. Entonces, para resumir, la clave está en elegir alimentos frescos de temporada, leer las etiquetas, no obsesionarse con orgánico y priorizar la variedad en nuestra dieta. He captado bien la idea. Perfectamente. Y por supuesto, no olvidemos disfrutar de la comida. La alimentación no debe ser una fuente de estrés, sino de placer. Totalmente de acuerdo. Comer debe ser un acto consciente placentero. Y ahora, para concluir esta segunda parte, me gustaría que nos adelantaras un poco lo que nos espera en la tercera y última parte de este deep dive. En la próxima sección abordaremos un tema que genera mucho debate: las implicaciones económicas y ambientales de la agricultura orgánica y convencional. Analizaremos las diferencias en los costos de producción, el impacto en el medio ambiente y los retos que enfrenta cada modelo. Suena muy interesante. Sin duda un tema complejo que requiere un análisis profundo. Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en la tercera parte de este Deep Dive, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de los alimentos orgánicos. En las dos partes anteriores hemos explorado la ciencia detrás de la nutrición, desmentido algunos mitos y hasta nos has dado consejos prácticos para elegir nuestros alimentos. Exacto. Y ahora, para cerrar el círculo, nos adentraremos en un tema que genera mucha controversia: el impacto económico y ambiental de la agricultura orgánica frente a la convencional. Un tema complejo y fascinante, sin duda. Para empezar, me gustaría hablar sobre el aspecto económico. ¿Es realmente más caro producir alimentos orgánicos? Intuitivamente parece que sí, pero me gustaría entender mejor, Kuke. Sí, generalmente lo es. Y esto se debe a varios factores. La agricultura orgánica a menudo requiere más mano de obra, ya que muchas de las tareas se realizan de forma manual. Además, las rotaciones de cultivos son más complejas, lo que implica una mayor planificación y gestión. Y por supuesto, el uso de fertilizantes y pesticidas naturales, que suelen ser más costosos que los sintéticos, también influye en el precio final. Claro, todo esto tiene sentido. Y obviamente estos costos de producción más elevados se traducen en precios más altos para el consumidor en el supermercado. Eso me hace pensar en un dilema ético. ¿Debería el acceso a una alimentación, digamos, más sana como la que se asocia al orgánico, ser un privilegio de unos pocos que pueden permitírselo? Es una pregunta muy importante que nos lleva a reflexionar sobre la justicia alimentaria, la accesibilidad a alimentos de calidad para todos. Personalmente, creo que es fundamental buscar soluciones que permitan hacer la agricultura orgánica más accesible. Se están investigando nuevas tecnologías y métodos que podrían reducir los costos de producción y hacer que los alimentos orgánicos sean más asequibles para un mayor número de personas. Sería fantástico que se lograra ese objetivo. Pasemos ahora al impacto ambiental. Siempre se dice que la agricultura orgánica es más sostenible, pero ¿es realmente así? ¿O también tiene sus sombras? En general, sí. La agricultura orgánica, como hemos comentado antes, se basa en principios de sostenibilidad como la conservación del suelo, la biodiversidad y el uso responsable del agua. Por ejemplo, al prohibir el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos, se reduce la contaminación del suelo y del agua. En cambio, se utilizan métodos naturales para controlar las plagas y fertilizar los cultivos. Estos métodos, aunque a veces son más laboriosos, tienen un menor impacto en el ecosistema. Entiendo, o sea que la agricultura orgánica busca trabajar en armonía con la naturaleza, en lugar de dominarla a través de la química. Pero ¿hay algún aspecto negativo en cuanto al impacto ambiental de ese tipo de agricultura? Sí, como cualquier actividad humana, la agricultura orgánica también presenta desafíos. Uno de los principales es el rendimiento. En general, los cultivos orgánicos producen menos alimentos por hectárea que los convencionales. Esto significa que para producir la misma cantidad de alimentos se necesita más tierra, y esto puede llevar a la deforestación y a la pérdida de hábitats naturales si no se gestiona de forma responsable. Entonces no es una solución perfecta. Al final, tanto la agricultura orgánica como la convencional tienen sus pros y sus contras. Lo importante, como bien decías antes, es ser conscientes de estos aspectos y buscar un equilibrio que nos permita producir alimentos de forma sostenible y accesible para todos. Exactamente. No hay soluciones mágicas ni respuestas absolutas. Lo fundamental es seguir investigando, innovando y buscando alternativas que nos permitan alimentar a la población mundial de forma justa y sostenible. Un gran reto para el futuro, sin duda. Y para ir cerrando este Deep Dive, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué deberían tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre su alimentación? Creo que lo más importante es que la elección de alimentos es una decisión personal y compleja que depende de muchos factores, como hemos visto a lo largo de este Deep Dive. No hay una respuesta única o correcta. Lo importante es informarse, ser crítico con la información que recibimos y tomar decisiones conscientes que se ajusten a nuestras necesidades, valores y posibilidades. Un consejo muy sabio.
Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en este Deep Dive sobre alimentos orgánicos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando este tema tan apasionante. Recuerda que la información es poder y que las decisiones más inteligentes se toman con conocimiento de causa. Hasta la próxima. Si te ha gustado este episodio, dale like, síguenos y comparte la duda. Porque cuestionar es el primer paso para entender. Te esperamos en el próximo episodio de Dudas Razonables. Esperamos que se hayan disipado todas.